Apocalipsis, hermano. Esa es la serie que comenzamos la semana pasada. ¿Alguien tiene sus notas? ¿Todos tienen sus notas, hermanos? Sí, si no, pídalas ahí a uno de los sugieres para que le pasen las notas como comúnmente lo hacemos. Apocalipsis 1, capítulo 7, verso 1. Dice la palabra de Dios: después de esto miré a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es una pregunta: ¿Israel será restaurado? Esa es la pregunta de esta mañana en este tema. Vamos a orar. Padre, Señor, bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Te pido, mi Dios, que nos des entendimiento, que nos des, Señor, Padre, sabiduría y un corazón, Señor, en nosotros para poder atender, Señor, a tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos des siempre, Señor, un oído atento a tu voz, a tu palabra, y más que nada, Señor, que podamos obedecerla y ponerla por obra, mi Dios. Gracias por todos los beneficios que tú nos das cuando nos reunimos para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor, en conjunto como un cuerpo, glorificando tu nombre, pero también, Señor, reunidos como un cuerpo para escuchar tu palabra. Son grandes bendiciones y grandes beneficios a nuestra vida espiritual, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a hablar acerca de este tema, hermanos. Como les explicaba la semana pasada, ¿verdad? Hay 2 líneas teológicas que yo les traté de explicar en grandes pasos acerca de la teología amilianista. Y como les decía, la teología amilianista explica o dice que ya estamos viviendo en el milenio de Cristo, lo que dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, que ya estamos viviendo en ese milenio. Pero lógicamente hay fallas en esa creencia, porque una de las grandes fallas que existe, y yo sé que hay hermanos que me ven porque me preguntan y me a veces ponen comentarios, no ustedes, ¿verdad? Pero otras personas me dicen y me preguntan acerca de mi teología, y entonces hay ciertas desavenencias en estas teologías acerca del amilianismo y el dispensacionalismo. El amilianismo tiene el error de creer que estamos en el milenio y que con el paso del tiempo, la iglesia un día conquistará a la tierra. Que un día la iglesia, a través del tiempo, de los años, de los siglos o de los milenios, la iglesia llegará a ser básicamente la conquistadora de todos los ámbitos de la tierra, la política, la ciencia, la educación y todo. Y déjeme decir una cosa, hermano, para eso se necesita realmente fe para creer eso, hermanos, pero es lo que creen, es respetable, es lo que quieren creer, que ya estamos en el milenio, que vamos trascendiendo hasta que un día, pero bueno, yo siempre he dicho que yo, en vez de ver a la iglesia que va mejorando, yo la veo que va empeorando, hermano. Yo la veo que va en un... Y usted dirá, pero ¿en qué, pastor, me ve que voy empeorando? Así la dejamos, ¿saben, hermanos? Pero espiritualmente, yo como pastor, y a través de ver, a través del tiempo, a través de 30 años que conozco al Señor, veo cómo la gente, no en sí la iglesia, porque la iglesia de Cristo será siempre el remanente del Señor, los pocos, los escogidos, los que han sido elegidos a la vida eterna. Pero en un sentido general, la gente ha mostrado una decadencia más. Hemos tratado siempre de predicar la palabra para que ella traiga vida, pero la gente simplemente no quiere. Eso ya son problemas individuales de cada persona. Pero
el dispensacionalismo. El problema con el dispensacionalismo, hermano, es que la iglesia carismática, la iglesia pentecostal, lo ha tomado, es una creencia que lo ha tomado y lo ha caricaturizado. Ha hecho una caricatura de él. Y entonces, lógicamente, los amilianistas nos ven a nosotros como dispensacionalistas clásicos. Bueno, yo como pastor maestro me considero un dispensacionalista clásico, como creyeron grandes padres de la iglesia apostólica, como creyó a Charles Spurgeon, si usted lo conoció, si usted sabe quién es, Jonathan Edwards y muchos grandes teólogos a través de la historia fueron dispensacionalistas clásicos, que no tienen nada que ver con el movimiento carismático pentecostal, pero abrigaron y entendieron la teología de esta manera. Hoy en día, hermano, por ejemplo, Charles Schaffer, un gran erudito, John MacArthur, son pastores, maestros, dispensacionalistas que tienen una centralidad en su teología irrefutable, hermano, irrefutable. La manera como han enseñado las cosas es irrefutable. Y nosotros tomamos esa línea, vamos en esa línea. Creemos que Dios tiene un plan para la iglesia y Dios tiene un plan para Israel. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así es que preste mucha atención. Y usted dirá, pero ¿a mí qué me tiene que importar la vida de Israel? Debe decir una cosa, Israel es básicamente el pueblo de Dios. Ahora, otro punto, Israel no es el reloj con el cual dice, bueno, conforme esté Israel es como voy a tratar a mi iglesia. No. Dios trata con su iglesia de gentiles y Dios trata con los judíos, con los israelitas, que Dios los ha endurecido para que nosotros podamos tener una oportunidad de vida eterna. ¿Amén, hermanos? Eso es lo que vamos a ver. Así es que en Israel es Israel, la nación. A ver, hermanos, ¿se me puedes arreglar eso? No sé, como que está un poquito, o si no voy a usar el otro, por acá arriba se oye un poco. Vamos a usar este mejor. En este, amén, hermanos. Ya llevo 3 meses trabajando en este y espero en otros 2 meses componerlo. ¿Es Israel importante en esta historia? Preguntas. ¿Qué tiene que ver en estos tiempos esta nación judía que hoy por hoy es una nación incrédula e impía? Y es verdad. Es verdad. Los judíos en este momento son impíos y son incrédulos como todas las naciones. Como son los mexicanos, como son los centroamericanos, los sudamericanos y los europeos. Son iguales de incrédulos. Pero, ¿o por qué también, mejor dicho, porque también rechazan a Jesús como Salvador? El pecado de Israel es el pecado de las naciones. ¿Es Israel el reloj por el cual sabemos los tiempos y la manera como Dios irá haciendo y formando la historia? La respuesta es no. Israel no es el reloj. Israel tiene un tiempo y la iglesia tiene otro tiempo. ¿Es Israel quien marca los tiempos? No. Tampoco es. Otra pregunta. Israel, que por hoy parece que fue abandonada por Dios como cualquier otra nación, ¿volverá el reino que juró a David su siervo? Es una pregunta. Cosa, iglesia. Dios no solamente abandonó a Israel. El Señor abandonó a las naciones. Y cuando me refiero a que las abandonó, no quiere decir que Dios hace caso omiso de ellas. Me refiero a que las naciones han preferido a los dioses de madera, a los ídolos, han preferido su pecado y Dios los deja seguir detrás de ese pecado. Los judíos no son diferentes. Los judíos han seguido su necedad y Dios los abandonó a esa forma. Porque la iglesia del Señor debe de saber, hermano, en qué tiempo nos encontramos. Si alguien viene a mí y me pregunta, pastor, ¿qué tiempo? Yo diría que estamos en tiempos de apostasía. Y yo diría que la apostasía es lo que precede a la venida del Señor. Entonces diría, hermano, que el Señor está más pronto a venir que antes. Por lo tanto, es importante entender eso. ¿La iglesia está pasando por apostasía? Sí. Mire, simple y sencillamente una pandemia como arrasó con la mitad de la iglesia, hermano, en medio de 6 meses. ¿Sí o no?
Hermanos, ¿están aquí conmigo? Así es que gracias a Dios que ustedes no fueron arrastrados en esa pandemia, amén, hermanos. Que, bueno, eso es lo que yo pienso y oro, amén, que el Señor que no sean como el tamo que los arrebata el viento. No, si usted permanece en la fe, porque por eso trabajamos, para enseñarles que se aferren a la fe en Cristo Jesús. Ese es el trabajo mío. Y miro que persisten y algunos medio persisten. Israel tiene promesas que ninguna nación tiene, hermanos. Israel tiene promesas que ninguna nación tiene, y eso es indiscutible. Mire, yo he escuchado personas amilianistas, hermanos, he leído a personas amilianistas maldecir a Israel. Maldecirlo literalmente, así, con palabras llanas, maldicen a Israel. ¿Por qué? Porque para ellos el amilianismo, Israel no significa nada. Y déjeme decir una cosa, eso es un grave error. Y se lo voy a explicar por qué. Porque Israel tiene un pacto eterno con Dios. Eterno. ¿Sabe lo que significa eterno? Por siempre, hermanos. Y eso es lo que esta creencia no entiende. Eso es lo que ellos no entienden. Entonces, ellos piensan que todos los privilegios que tenía antes Israel han sido pasados a la iglesia, han sido dados a la iglesia, y que nosotros tenemos todas las promesas de los pactos judíos y hebreos, hermanos, abrámicos, davídicos. No es así. Ese es el primer punto. Así es que, vuelvo a decir, muchos pintan a Israel como desechada para siempre, y la toman como una nación más inmunda que incluso los mismos gentiles, pero olvidan que Dios no miente, no se arrepiente. Por lo tanto, hermano, el eterno Dios le hizo una promesa que debemos de saber, hermano, que esta se cumplirá a esa nación rebelde. Continúa adelante. En los tiempos de tribulación, Dios removió todo para sellar a su pueblo judío, hermanos. Continuó, punto número 1 ahí. Ángeles con autoridad de Dios sellando a los judíos. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Este sello básicamente se refiere al sello de un rey. El rey tenía un anillo que sellaba una carta, un documento en cera caliente, lo sellaba, ponía su sello, y ese sello, hermano, era básicamente la máxima autoridad del rey. Así es que ese sello significaba 2 cosas: propiedad y protección. Propiedad y protección. Un sello significaba que me pertenece, y también significaba que yo como rey tenía que proteger mi propiedad a toda costa. Continuó leyendo, porque Ezequiel también profetiza acerca de esto. Vamos a Ezequiel capítulo 9. No pierda Apocalipsis 7, hermano, pero vamos a Ezequiel 9, verso 3. Dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero del escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Mata a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen. O sea, no lo toquen. Si está observando que proféticamente Ezequiel nos da a entender que en el futuro, sobre Israel, yo quiero que entienda esto, sobre Israel habrá un sello de propiedad
y de protección. Ahora, ¿todos los judíos serán salvos? ¿Toda la nación por ser nación serán salvos? No. Es otro punto muy importante. Los judíos, igual que nosotros, tenemos que creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero en este momento es un tiempo diferente porque los judíos no creen en Cristo Jesús como han creído los gentiles a nivel mundial. Usted encuentra iglesias de todo el mundo y de toda la nación, ¿verdad, hermanos? Los judíos son duros, están endurecidos y vamos a entender por qué. Pero vemos desde el Antiguo Testamento cómo Ezequiel dice: séllalos y no los dañes. En el tiempo futuro, estos seres vivientes, estos ángeles saldrán y sellarán a estos llamados y escogidos de Dios. Continúo, punto número 2. Estos ángeles detienen la destrucción y dan protección a sus sellados. Vamos a Apocalipsis 7:3, dice: diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Usted sabe, hermano, mire, siempre ha sido el plan de Dios sellar a su pueblo. Por ejemplo, usted es un creyente en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí se consideran creyentes en Cristo Jesús? Usted tiene un sello. ¿No lo mira? Quizás no lo mira. Es más, quizás ni lo siente. Pero en el momento que usted creyó, usted fue sellado con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu de Dios está en su vida. Y ese Espíritu de Dios es lo que hará dar su vida por Cristo y por el Evangelio. Cuando lleguen las pruebas, la lucha, todos aquellos que nada más le hicieron al cuento dentro de las iglesias van a fracasar. Su ruina va a ser grande como a través de los siglos ha sido. Pero aquellos que están sellados con el Espíritu de Dios, sus vidas prevalecerán por sobre todas las cosas. Eso es parte, hermano, parte del sello de Dios en nosotros los gentiles, el Espíritu de Dios, y en los judíos habrá un sello que puede ser también el Espíritu de Dios. Continúa adelante, punto número 3. Millones de judíos se convertirán antes que el Señor regrese. Vamos al verso 4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vendrá tiempo, como les decía la semana pasada, en el tema de la predicación, si la iglesia pasará por la gran tribulación, se necesita que se le aprieten las tuercas a la iglesia, amén, hermanos. Se necesita que la iglesia sea perseguida para que digan: Señor, ¿sabes qué? Yo creo en ti y voy a dar mi vida por ti. Se necesita eso, la iglesia necesita pasar por eso. De hecho, hay hermanos, varios me han preguntado, yo pensaba que no, pero ya comprobamos y vemos en la palabra que sí, la iglesia pasará al menos por un periodo de tribulación, para que, no para ganar su salvación, ni para que, no, para nada, simple y sencillamente es por cuestión, porque hay mucha gente que está indecisa en sus vidas, han caído en una tibieza, en una indiferencia con el Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tiene que haber una cierta presión sobre la iglesia para que la iglesia se afirme en Cristo Jesús. Con los judíos pasará igual, hermano. Los judíos también pasará igual. Cuando venga esos momentos de tribulación sobre el mundo, sobre la tierra, porque la tribulación no solamente será por la iglesia o para la iglesia, sino para el mundo entero. También muchos judíos se convertirán a Cristo Jesús. Y hay profecías acerca de eso. Zacarías capítulo 12. No pierda Apocalipsis 7, pero vamos a Zacarías capítulo 12, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Note eso, hermano. ¿A quién traspasaron? ¿Quién fue el que fue traspasado? ¿Están seguros? Hermanos, claro que sí. Cristo fue traspasado. Y dice aquí que los judíos, ¿qué? ¿A quién mirarán? Al que traspasaron. O sea, creerán en él. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de
Adradrimón en el valle de Megiddo. Fíjese cómo esta porción bíblica, profética, está para Jerusalén, para Israel. Ahí mismo en el capítulo 13, verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Vemos, iglesia, cómo Israel será probada por fuego. Pedro dice de la iglesia que la iglesia, su fe, será probada por un tiempo por medio del fuego. Quiero que entienda esto. Y ese es el plan de Dios. Dios con la iglesia la necesita pasarla por fuego para que se purifique. ¿Cómo se lo explico? Se lo explico que en los tiempos finales la iglesia solamente serán los legítimos hijos de Dios porque el fuego los probará. Todos los hijos ilegítimos que nada más les gusta la iglesia, que les gusta el cristianismo, por tradición, porque quizás pues esta es la iglesia que me trae mis papás, o esto es lo que he aprendido, yo no quiero ir a la iglesia católica, me gustan más los coritos de los hermanos, a mí me gustan más los tacos y los tamales que hacen los hermanos, pues yo voy con ellos. Toda esa falsedad saldrá caro. Un día el fuego purificador simplemente te consumirá y te quitará a un lado. Los que tienen una fe genuina permanecerán, dice Pedro. Por un tiempo será probada por el fuego vuestra fe. Israel también será probada por el fuego. Ahora, quiero que note otra cosa. Dios desde el principio no siempre ha trabajado con remanentes fieles. La iglesia será un remanente fiel. No las grandes multitudes que se reúnen en la iglesia cada domingo. No. El remanente fiel que en medio, les decía la semana pasada, llegará el momento que quizás no podremos reunirnos como nos reunimos ahorita, pero la iglesia de Cristo mantendrá la fe y la convicción hasta el final. Israel también será probado, será pasado por el fuego como lo miramos aquí, iglesia. Y vemos que Dios tendrá misericordia de aquellos que claman y gimen. Pablo lo reitera en Romanos capítulo 11, verso 25. 11:25 de Romanos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjese lo que dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? La iglesia, nosotros. Hasta que nosotros, hay un número establecido de los salvos que entrarán al Señor. No todo el mundo. Vuelvo a decir, ¿qué dicen los de la creencia milenista? Que un día todos serán cristianos, que un día todos los políticos serán cristianos, que un día toda la ciencia será cristiana, todos los maestros serán cristianos. Pregunto, ¿usted alguna vez ha oído la palabra utopía? ¿Sabe lo que significa la palabra utopía? Es simplemente un sueño inalcanzable. El amilianismo es un sueño inalcanzable, es una utopía. Es simple y sencillamente una creencia, como les decía la semana pasada, pues entonces dicen ellos, como Cristo va a tardar mucho y como esto va a tardar mucho, pues bebamos y comamos, al cabo Cristo no viene. Ese es el error de toda esa creencia. Pero es una cosa, amada iglesia, nosotros creemos que Israel pasa un tiempo y nosotros los gentiles entraremos. Dice el verso 26, continúo leyendo. Y luego todo Israel será, ¿qué, hermanos? Pregunto, ¿entonces Israel ha sido desechado para siempre? Claro que no. Dios tiene planes con Israel, ¿no? Dice, y como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué tremendo. Entonces vemos y estamos observando que habrá muchos judíos que se convertirán a Cristo. Pasaron la Segunda Guerra Mundial los judíos y fueron asesinados casi 6 millones de ellos. En total se cree que fueron asesinados por el régimen del Tercer Reich
de Hitler, más de 10 millones. Pero 6 millones eran judíos, los demás eran polacos, eran yugoslavos de otras naciones. 6 millones de judíos fueron exterminados, quemados, metidos a cámaras de gases, morían en un segundo, después en carretilla, eran tirados a fosas comunes e incendiados y convertidos en cenizas. Y ese holocausto fue real por la locura de un hombre en un régimen. Pero la pregunta, después de eso, ¿Israel se convirtió a Cristo? No. ¿Sabes por qué no? Porque todavía hay muchos gentiles que necesitan ser llamados a la vida eterna. Un día lo que tú has despreciado tanto, se te será quitado y será dado a otro al cual se ha hallado fiel. Esa es la realidad de esto. Así es que, por eso dice el Señor, afirma las cosas que están en ti. Afírmala. El Señor nos habla de una afirmación, porque los tiempos no van a mejorar. No van a mejorar espiritualmente, no van a mejorar. ¿Qué acaba de declarar el Papa? La unión entre homosexuales. Pregunto, ¿eso es mejora? ¿Está mejorando al mundo o lo está empeorando? Está empeorando. Ahora déjeme decir una cosa. En la mañana leía la noticia de que 7 de cada 10 americanos aquí en Estados Unidos, 7 de cada 10 creen que es correcto que 2 hombres se casen y 2 mujeres se casen. 7 de cada 10. Estaba leyendo, en este mundo, en este planeta, hoy por hoy, hay una asociación ateísta. Una asociación ateísta. Hay 48 asociaciones a nivel mundial que hacen una sola asociación. 48. Pero 38 de esas asociaciones ateístas, solamente 38 están aquí en Estados Unidos, hermanos. El mundo no va mejorando. Si yo les digo a ustedes, hermanos, vamos a conquistar al mundo, porque el mundo va a ser para Cristo, hermano, o una de dos, o estoy tomado, o no sé qué, me acabo de despertar mal. Pero no, eso sería imposible. Amén, hermanos. Eso no es posible. No es posible porque, francamente, algunos de ustedes, o sea, como si un día se los expliqué, ¿por qué te contratan en tu compañía? ¿Por qué te contratan en tu compañía? Porque eres buen trabajador, ¿no? Si eres mal trabajador, ¿qué hacen de ti? Hermanos, no lloren, no lloren. Si eres mal trabajador, ¿qué hacen de ti? ¿No te despiden? Si Dios los contratara a ustedes como trabajadores cristianos, ya fueran despedidos muchos de ustedes, hermanos. Fueran despedidos. ¿Saben qué, hijo mío? Con mucho dolor, pero aquí está tu último cheque, vete a tu casa. ¿Sí me estoy explicando? Creer que la iglesia ganará el mundo es una utopía y es un sueño vil y vano, hermanos. Lo que creemos es que en estos tiempos Dios está trabajando con la iglesia, salvando a los que serán salvos por la eternidad, llamando a los escogidos, que no son todo mundo y que irán a la gloria eterna. E Israel está endurecido, siendo contenido para que nosotros creamos. Cuando el número de los gentiles llegue a su tiempo de salvación, entonces Dios volverá a acordarse de su pueblo y tendrá misericordia de ellos, los fundirá o los pasará por fuego, y muchos de ellos, millones, creerán en Cristo Jesús. Continúa adelante. Israel y la iglesia son dos entidades espirituales diferentes y separadas, hermano. Y eso lo quiero reiterar para que usted lo entienda y lo comprenda. Cada una de ellas tiene un plan definido por Dios. La iglesia son los gentiles y los judíos convertidos a Cristo, hermano, son otra entidad diferente. Ahora, dice la Biblia que todo Israel será salvo. ¿Será que todos por ser judíos serán salvos? Mire, leí acerca de los grandes teólogos y hermanos. A nosotros se nos da la salvación por creer en Cristo Jesús, ¿verdad?
sin importar nuestro rango, nuestro estatus, nada, si eres negro, blanco, azul, verde, amarillo, no importa, Dios te da salvación cuando tú depositas tu fe en Cristo Jesús. Pero le voy a decir algo muy sorprendente porque en realidad es lo que se cree. Que los hijos de los judíos, simplemente porque son hijos de judíos, llegarán a la salvación cuando se les presente el evangelio y crean en Cristo Jesús. Por más que los amilianistas y nuestros hermanos los presbiterianos rechinen los dientes y me manden a decir que quién sabe qué, que no esto, y que hasta R.C. Sproul estaba loco y que quién sabe qué, los judíos son el pueblo de Dios, hermanos. Y en vez de que nosotros los gentiles estemos, pero ellos, que quién sabe qué, que los judíos, y maldiciéndolos, en vez de estar peleando y discutiendo con los judíos, debemos darle gracias a Dios que Dios te dé una chancita de que puedes entrar a la vida eterna, amén, hermanos. Es lo que vamos a ver ahorita. Pero Señor, ¿sabes qué? Me quedo calladito, me veo más bonito. Me quedo callado. Si tú quieres salvar a todos los judíos, ese es tu plan, esa es tu soberanía, esa es tu voluntad. Me has dado vida eterna a mí y yo te agradezco. Y clama y dile, Señor, y si puedes darle vida eterna también a mis hijitos, dales vida eterna, amén, hermanos. ¿Qué estás peleando con los judíos? Y si puedes darle vida eterna a mis paisanos, dales por favor salvación, Señor. Esos idólatras, yo sé que son hijos del diablo, pero perdónales el alma como me la perdonaste a mí. ¿Me estoy explicando, iglesia? Pero hay unos que, creyéndose saber algo, y se los digo a ellos claramente, porque yo sé que me miran, creyéndose saber algo, no son más que unos ignorantes. Esos son arrogantes. Mira, vuelvo a leer Romanos capítulo 11, verso 25. Lea Romanos 11, 25. Ponlo una vez más, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ¿qué? Fuerte, iglesia, no seáis ¿qué? Arrogantes. Si Dios quiere salvar a todos los judíos, nosotros, cállese. Usted es un simple gentil, punto y aparte. Amén, hermanos. Esa es la verdad de esta teología. Esa es la verdad, esa es la realidad de esta teología. Continúa adelante, punto número 2. Israel fue y será la nación de Dios. Primero les dije en el punto número 1 que Dios tiene promesas para Israel como ninguna otra nación. Y en segundo lugar, Israel fue y será la nación de Dios, hermanos. Dios no da promesas de embalde, ¿o sí? Dios promete vida eterna. ¿Te prometió de embalde la vida eterna? ¿Estará jugando Dios con tu salvación? Claro que no. Escúcheme esto. Si Dios no juega en el pacto que hace contigo de decir todo aquel que, porque ¿cuál es la promesa para? No dijo Dios, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted piensa que Dios está jugando? Entonces, cuando Dios en la antigüedad le dijo a David, le dijo a Abraham y después le dijo a David, haré contigo un pacto eterno. ¿Qué le dijo a Abraham? Cuenta las estrellas y cuenta los granos de la arena del mar. Así como no los puedes contar, así será tu generación. Y le dijo a David claramente, contigo haré un pacto eterno y tu reino no tendrá fin. David se sacó de donde dijo, no tendrá fin, Señor, pues si voy a morir. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? A un pacto con su gente, con la nación judía. Pregunto, si Dios no juega en la salvación con el creyente gentil, ¿por qué Dios tendría que jugar en un pacto con los judíos? Dios no juega, Dios no bromea en esas cuestiones. Dios dice que hace un pacto con sus judíos, Dios dice que hace un pacto con los gentiles, y esos pactos son inquebrantables, hermanos. Continúa adelante. Esas promesas de restauración futura fueron reiteradas por Cristo mismo. Vuelvo a repetir, esas promesas de restauración futura fueron reiteradas por Cristo mismo. Dice Mateo 19:28.
Mateo 19:28. Y Jesús le dijo: de cierto les digo que en la generación, os digo que en la regeneración, o sea, cuando venga la salvación, cuando el Hijo de Dios se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Jesús se los vuelve a prometer a sus discípulos en Lucas 22, verso 28. Dice Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Pregunto, iglesia, ¿esta no es una promesa exclusiva para Israel? A menos que usted diga, no, ahí está hablando de las 12 tribus de los gentiles, de las 12 tribus de los cristianos. ¿Quiere que le diga una cosa? Hay personas que creen eso. Hay personas que dicen, no, está hablando de 12 tribus espirituales cristianas de los gentiles. Hermano, o sea, ¿qué necesitas tener en la mente para creer semejante cosa? Jesús se lo dijo específicamente a sus judíos, a los judíos que creerán en él, al pueblo judío que Dios ha establecido a través de 12 tribus, a los cuales los apóstoles serán jueces sobre ellos. Eso es algo tremendo, hermano, porque desbarata toda la ideología de que nosotros o que nada más nosotros somos los únicos que vamos a disfrutar de todo el pastel. No es así. Los judíos tienen una preeminencia y tienen un plan delante de Dios. Y vuelvo a decir, cuando uno mira y observa todas estas promesas de Dios y uno dice, bueno, yo sí soy una persona que cree en el dispensacionalismo, en ninguna manera estamos ridiculizando las promesas de Dios ni a los judíos ni a nosotros los gentiles. Porque vuelvo a decir, el problema ha sido la forma como se ha ridiculizado. Y en otro tema les explicaré más de eso. Pero aquí vamos viendo, hermano, cómo Dios, el Señor Jesús les dio promesas futuras de restauración. Continúa adelante, promesas de restauración en la eternidad. Una vez más, promesas de restauración en la eternidad. Los apóstoles son la representación espiritual y física del Israel restaurado, hermanos. Apocalipsis 21, verso 12. Apocalipsis 21, verso 12, dice, tenía un muro grande y alto y 12 puertas, o con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Israel tiene en el futuro una insignia diferente a la iglesia. Ya lo miramos en el capítulo 7 anteriormente, que la iglesia de toda nación, pueblo y lengua, la cual nadie podía contar, son los que han salido de la gran tribulación y están vestidos de ropas blancas. Pero aquí el Señor está hablando a un pueblo judío que le ha dado promesas. Esas promesas se cumplen no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Lógicamente, vuelvo a decir, todo, incluso los gentiles como los judíos, tienen, y la única manera de ir a la gloria eterna es a través de Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús. Pero en cualquier momento de tribulación, hermano, creo que entendible que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo Jesús. Si hay un tiempo en el cual se les está advirtiendo, va a venir una tribulación, va a venir una persecución sobre ustedes, van a ser probados por fuego, la gente entiende o entenderá en el aspecto de que Dios ha establecido un pacto en ese aspecto con Israel, hermanos. Y esas promesas, como le vuelvo a decir, son inalterables, son inquebrantables, porque Dios no miente, porque Dios no juega con sus promesas. Dios nos ha dado promesas en las cuales no están basadas no están basadas en condiciones mías, porque si las condiciones mías, y esto es importante que se lo explique, porque vemos a los judíos que blasfeman incluso contra Dios,
desprecian a Cristo, no creen en Jesucristo, no creen en la Biblia, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pero déjame decir una cosa, el pacto, tanto los pactos como las promesas siempre han sido dadas por Dios, ratificadas por Dios, hechas por Dios y cumplidas por Dios. Porque si Dios encomendara una promesa o el cumplimiento de un pacto a los seres humanos, créame que nosotros, si para algo nos pintamos solos, es para romper promesas, hermanos. Si para algo somos buenos, es para romper pactos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces les he explicado? Con Israel, les decía la semana pasada, en una ocasión Dios trató a Israel como una mujerzuela, como una prostituta. Te quise atraer, pero tú te enamoraste de aquellas naciones y hiciste sus costumbres. Y vemos como Dios, y a través de esa forma de actuar de los judíos, Dios los azota con cautiverios, 40 años en un lugar, 400 años en otro lugar, y así han venido a través de la historia los pobres judíos. Pero es una cosa, ¿qué de la iglesia? La iglesia ha sido fiel a través de estos 2000 años hasta el tiempo de hoy. ¿Ha sido la iglesia fiel 100% al Señor? Entonces, Dios no puede decir, vamos a hacer un pacto entre ustedes y yo. Vamos a hacer un pacto, que dijera Dios, voy a hacer un pacto con ustedes, la iglesia, pero depende de ustedes que se cumpla. Hermano, eso no puede ser. No puede poner Dios esas condiciones, porque Dios sabe que somos humanos y Dios sabe que nosotros nos la pasamos quebrantando pactos y quebrantando promesas. ¿Sí o no, hermanos? Señor, sáname y ahora sí te voy a servir. Yo creo que Dios del cielo dice, eres bien mentiroso, pero aún así te voy a sanar. Señor, dame trabajo y ahora sí vas a ver cómo voy a ser bien fiel a ti. Y Dios va a decir, eres bien hipócrita, pero aún así te voy a bendecir con trabajo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque siempre buscamos la bendición de Dios, ¿verdad? Y nuestras promesas, Dios sabe que dando la vuelta ahí, la vamos a tirar a la basura. Pero aún así, Dios dice a su pueblo, a su iglesia, el que crea en mi Hijo, tendrá vida eterna. Y esa vida eterna no está dependiendo, hermano, del cumplimiento de nuestras promesas. Porque si así fuera, nadie sería salvo. Con Israel es lo mismo. Israel es perverso, perverso es. Son incrédulos, más incrédulos que nosotros. Merecen el infierno igual que nosotros, hermano. ¿O piensas que tú te mereces la gloria? No, yo sí. Nadie se merece la gloria, hermanos. Créame que todos nos merecemos el infierno. Pero Dios en su bondad nos ha dado perdón y vida eterna. Los judíos también se lo merecen. Pero Dios ha dicho, haré un pacto eterno contigo. Y ese pacto eterno será que restauraré el reino de David y les daré, como ya lo miramos, Dios le dijo a los judíos, ustedes estarán en el cielo juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso significa la promesa del pacto eterno con Israel. Así es que quizás un día usted se va a encontrar personas que dicen, no, no es cierto, los judíos, ellos ya nada tienen que ver, todas las promesas que había para ellos nos han sido otorgadas a nosotros. Hermano, ¿qué acaso Dios no es rico en misericordia? ¿Qué acaso Dios no es rico en misericordia, que puede tener misericordia de los judíos y misericordia de nosotros al mismo tiempo? Dios, si quiere, puede salvar al mundo entero. Si Dios quiere, puede salvar al mundo entero. Y porque yo sé, los conozco que son muy inteligentes, van a decir, bueno, y si puede salvarlo, ¿por qué no lo salva entonces? ¿Es malo Dios? Bueno, eso es otro tema, pero Dios no lo hace porque es soberano. Y como les he dicho en otras ocasiones, soberanamente Él nos puede mandar al Seol a todos. ¿Y quién puede decir algo? Yo siempre he dicho, a ver, ¿quién puede decirle algo a Dios? ¿Quién puede? No, ¿cómo crees? ¿Cómo nos vas a mandar a todos al infierno? ¿Qué te pasa? ¿Quién puede discutir con el Dios, con el Señor? ¿Quién? Nadie. Él puede deshacerse de nosotros de un plumazo, como decimos, y mandarnos a la condenación eterna. Pero Dios, que es grande en misericordia y es paciente por la eternidad, dice, les daré vida eterna a pesar de cómo son. A pesar de cómo son.
los perdonaré por medio de mi Hijo Jesucristo. Continúa adelante. Judíos endurecidos para que los gentiles sean salvos. Vamos a Romanos 11 una vez más, hermanos. Judíos endurecidos para que los gentiles sean salvos. Romanos 11, versos 11 y 12. Bueno, punto número 1. Ahí hay 5 puntos que quiero darle rápidamente. 1. Habrá restauración. ¿Para quién? Aquí vamos a hablar específicamente de los judíos, de Israel, hermano. Aquí no está hablando de todos los gentiles, sino de los judíos específicamente. Habrá restauración. Dice el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, transgresión se refiere al rechazo de Cristo. El hecho de que rechazaron a Jesús y rechazaron el Evangelio. Por causa de esa transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? Para provocarlos a celos. Y si en su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pregunto, hermanos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que los judíos, al final de los tiempos, serán restaurados. A mí me gusta. Yo estoy contento y feliz por eso. ¿Por qué? Porque no soy un necio en primer lugar. Y en segundo lugar, se me deben de bajar los humos o la creencia de que no, yo soy mejor que los judíos. En ninguna manera. Ya lo leímos, para que no seamos arrogantes. Debemos de orar por la paz de Israel. Debemos de bendecir a Israel. Y debemos de pedirle al Señor que los perdone y les dé vida eterna igual que a nosotros. Amén, hermanos. Ellos serán restaurados. Punto número 2. Habrá reconciliación. Habrá reconciliación. Versos 13 y 15. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Porque por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vemos que Dios reconciliará, se reconciliará. La pregunta, ¿Dios está enojado con Israel en este momento? Sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pregunto, bueno, humanamente, ¿no da coraje? Hermanos, imagínate que la salvación de este grupo de hermanos costara la vida de uno de los hijos de aquí y que los de acá dijeran, pues a mí no me importa, qué bueno, no es mi problema. Pregunto, ¿a los de acá no les daría cierta molestia? ¿No se sentirían incómodos? ¿Verdad que sí? Bueno, Dios envió a su hijo, a los suyos vino, pero esa molestia o ese endurecimiento, porque Dios los castiga, habrá una reconciliación. Son bonitas las reconciliaciones, ¿no, hermanos? ¿Alguna vez se ha reconciliado con su esposa, su esposo, sus hijos? ¿O no? Hermanos, si no se ha reconciliado, vaya a reconciliarse, amén. Antes de pasar aquí al altar, ¿cuántos dicen amén? Reconcíliese. El Señor se reconcilia con su pueblo. Tercero, habrá inclusión. O sea, serán incluidos. Habrá inclusión. Versos 16 y 17. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fuere desgajada, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nota aquí,
cómo Pablo identifica a los judíos. Primero les dice que son primicias santas. Así les llama Pablo a los judíos. Y después les llama raíz santa en ese mismo verso 16. Ahora, vea y note que es algo natural, que todas las ramas de un árbol pertenecen a la misma raíz, ¿sí o no, hermanos? Todas las ramas. Y la savia que surge por la raíz va a todas las ramas y todas las hojas y todo el fruto. Es lo que Pablo aquí dice, dando a entender en una manera así fugaz, dando a entender que Dios ha decidido en su tiempo y en su momento salvar a todos los judíos, hermanos. Todos. Ahora, usted, pero ¿cómo todos, pastor? ¿No porque son judíos? No, sino porque Dios los convertirá, porque en realidad tú estás aquí por Dios. O estás aquí porque, no, pues yo vine a buscar a Dios. De hecho hay un corito, ¿verdad? Vine a buscar a Dios, ¿verdad? No, créeme que no, Dios te fue a buscar a ti. Dios te ha venido a buscar a ti, amén. Dios te ha venido a buscar a ti. Y Dios te atrae. Y Dios es quien nos llama a Él. Nosotros no vinimos por nuestra propia causa ni nuestro propio deseo. Dios nos trae. De la misma manera, Dios mirará a los judíos en su totalidad. Y Dios enviará un espíritu, como dice, lo miramos en Ezequiel, enviará espíritu de gracia para que clamen. Porque es Dios a través de su espíritu que llega al corazón de cada niño, cada mujer, cada joven y lo convierte en una manera, hermano, total y absoluta. Amén. De la misma manera, Israel, todos los judíos, el Señor enviará su espíritu y los convertirá a todos de una vez por todas. Ahora, pero ese endurecimiento, hermano, como dice el verso 17, dice, ¿sabe cómo nos llaman nosotros los judíos? ¿Sabe cómo nos llama? Olivo silvestre. Ahí dice en el verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién se refiere? A los gentiles. Ahí, pero cuando se suman los subos, yo soy mejor que los judíos. No eres más que un olivillo silvestre. No son más que simples olivillos silvestres, hermanos. Es la verdad. Es la verdad. Y Dios desgajó una rama, porque sabe usted, a ver los que trabajan en el FIB, ¿verdad que se hacen injertos en las? La otra vez la hermana nos regaló uvas. ¿De qué eran? ¿De tepache con horchata? No, no se crea. ¿De qué eran las uvas? Eran de sabor de chicle. ¿De chicle? ¿Era de chicle, hermana? ¿Cómo se logró eso? Injertando. ¿Cómo se logra que tú seas salvo? Pues Dios te injertó o no injertó a la iglesia en ese olivo santo. ¿Cómo le llama a Israel? Olivo santo, raíz santa. No a nosotros los gentiles, a nosotros el Señor nos llama olivo silvestre. En realidad un olivo silvestre nadie le ponía atención. Es un olivo que nace allá en la sierra, en el monte. ¿A dónde vas? Voy a piscar olivos. ¿A dónde? Allá en el cerro. ¿Quién hace eso? Tú piscas olivos de tu huerta, ¿no, hermanos? Y que de hecho Israel es el huerto de Dios. Porque son sus olivos, es su olivo silvestre. Y Dios lo desechará nada más porque hay algunos que dicen, no, Dios ya lo desechó. ¿Quién somos nosotros para decir que Dios desechó a los judíos? Dale gracias a Dios si ha sido así, ¿verdad? Que Dios te ha salvado, que te ha injertado en ese olivo. Y te ha dado salvación. No te enorgullezcas, no seas arrogante. Dios ha bendecido a Israel y nos ha bendecido a nosotros. Hay inclusión, Dios nos ha incluido también a nosotros. 4, habrá restitución. Ahorita le explico qué significa la palabra restitución. Vamos al verso 18 al 21, dice, no te jactes. Fíjate, ahí vuelve Pablo a decirle a los gentiles, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, ¿por qué, hermanos? Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén, hermanos. Mira,
Hermanos, pónganme atención en esto. Se lo digo sinceramente. Escúcheme lo que le voy a decir. Póngase las pilas en su vida cristiana. De verdad se lo digo. Póngase las pilas. Conságrese al Señor su vida. Hágalo ahorita que tiene tiempo. Mire, su vida secular puede ir bien todo. Estoy trabajando, tengo salud, tengo todo. ¿Por qué me dice eso el pastor si todo está bien a mi alrededor? Pero tu vida espiritual se nota en la manera como reaccionas al llamado que Dios nos hace a todos, hermanos. Porque Dios nos llama a todos a amarlo y a servirlo, ¿no, hermanos? Así es que yo les digo, se lo digo sinceramente, si hay unas palabras más solemnes que yo pueda darles a ustedes es, pónganse las pilas, porque aquí dice claramente que si Dios no se tentó el corazón para desechar a los judíos. ¿Está entendiendo la parábola? No lo pensará dos veces con nosotros, iglesia. No lo va a pensar el Señor dos veces. Así es que usted dice, no, ya por ir a la iglesia cada domingo me seré salvo. Créemelo y te lo digo con toda certeza. Ahorita, en este momento, hay gente en el infierno que iban a la iglesia todos los domingos. Estoy 100% seguro. Así es que afírmate en Cristo Jesús. Afírmate y vive para Cristo, vive para el Señor. Enfócate en Cristo. Pon tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús, amén, hermanos. Enfóquese en eso. No le hagas al cuento de que estás cansado, de que a menos, o tráenos tu certificado de abogado, de doctor, de no sé, de científico de la NASA para decir, no, ¿sabes qué, ese hermano? No lo molesten porque está súper ocupadísimo. Te creeremos. Pero si eres un simple mortal y terrenal como todos nosotros, créemelo, que todos hacemos el esfuerzo por servir al Señor, sobrepasando nuestro cansancio, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para seguir al Señor. Y demostrar en Cristo Jesús que hemos sido llamados para amarlo a Él. Amén, hermanos. Si vivimos, para Él vivimos. Si vivimos, para Él vivimos, no para nosotros mismos. Ahora dice aquí que habrá restitución. ¿Qué significa eso? Hermano, que Dios recompensará lo que los judíos han perdido durante todo este tiempo. Pregunto, ¿no ha sido sobre toda la tierra los judíos los que más han sufrido sobre todas las naciones, hermano? Millones de judíos han muerto. ¿Dónde están ahorita los judíos? ¿Por qué cree que hay judíos mexicanos? ¿Por qué cree que hay judíos argentinos, judíos venezolanos, judíos rusos? ¿Por qué? Porque fueron desterrados, iglesia. Imagínate, los mexicanos todos estamos aquí en México, ¿no? Todos los estadounidenses están aquí en Estados Unidos. Ninguna nación ha sido desterrada de esa manera. Pero los judíos, por su endurecimiento, Dios pasó un plomazo sobre ellos y los mandó a todas las naciones por la dureza de su corazón. Pero ¿qué será? ¿Qué sucede? Que llegará el tiempo en el cual el Señor llamará de todas las naciones a su pueblo, a Jerusalén, y le restituirá todo lo que ellos perdieron, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque Dios es Dios. Amén, hermanos. Y nosotros, el olivo silvestre, calladito, nos vemos más bonitos. Señor, gracias porque me diste chance de entrar a tu reino, amén. Y por tu misericordia me has alcanzado. Punto final. Finalmente habrá salvación, hermanos. Habrá salvación. Verso 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, se refiere a los judíos. Pero la bondad para contigo, gentil. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás ¿qué? ¿Serás qué, hermano? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales, o sea, las ramas del olivo natural, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, ¿cuántos ven? A ver, ¿cuántos ven que Israel no ha desechado, que Dios no ha desechado a Israel? ¿Sí lo pueden ver clarito? Vemos cómo Dios ha hecho eso a propósito de endurecer a su pueblo judío para que los gentiles puedan convertirse en la iglesia de Cristo. Pero un día la iglesia será la gloria de Dios y los judíos también serán restaurados en su momento, en su tiempo y conforme al plan de Dios, hermanos. Así es que nuestro deber es orar por Israel, bendecir a Israel. Hermanos, darles a ellos el espacio que ellos tienen y el lugar que son. Orar por ellos. Hay una promesa que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. ¿No dijo eso el Señor? Pero estos hermanos amilanistas dicen: no es cierto, esa promesa es para los gentiles, para nosotros la iglesia. Hermano, nosotros estamos bendecidos con ser salvos, con ser salvos, de ser hijo de Dios. Ahora, dijo el Señor, ¿sabe qué le dijo el Señor a la iglesia? Dijo: por causa de mi nombre serán vituperados, perseguidos, por causa de mi nombre. Así es que la iglesia juntamente con Israel han sufrido y seguirán sufriendo hasta que el Señor levante a su iglesia y a su pueblo. Oremos por Israel, hermanos, porque ha sido un pueblo grandemente castigado por su rebeldía y su desobediencia, claro que sí, pero también han sufrido en demasía, y que Dios los bendiga. Y debemos darle gracias a Dios por nuestras almas que fueron, hermano, tomadas para la salvación y la vida eterna. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por ellos. Sé ejemplo para que crean. Sé ejemplo para que tu familia crea, sé ejemplo para que tus hijos crean, sé ejemplo para que tus vecinos crean. Tenemos que ser ejemplo. Si no creen, ya ese es otro punto, pero es nuestro deber ser ejemplo en todo aspecto. Y que Dios bendiga y nos dé, hermano, siempre la sabiduría para ser sabios, ser humildes, sencillos en nuestros corazones, y decirle al Señor que gracias a su bondad estamos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo y vamos a orar.